Hola estimados en Cristo, ¿cómo están ustedes? Les saluda su hermano José Luis Contreras. En esta ocasión quiero compartir de nuevo con ustedes un texto bíblico, pero muy especial para mí. ¿Por qué? Porque si bien la Biblia es el libro más especial para mí, dentro de la Biblia, de todo lo que contiene, hay un texto bíblico que en especial es significativo. Es algo que recuerdo todos los días desde el momento en el que escuché de él por primera vez. Es un texto bíblico que es no la única enseñanza de la Biblia que me tiene haciendo esto que estoy en este momento, hablando de Biblia, hablándoles de Dios, sino es un texto bíblico que es el que arrancó mi trabajo, es el que me decidió por fin a hacer algo, a no solo participar de la misa y no solo participar como expectante en un congreso o en un retiro, sino hacer algo yo por mí, empezar a trabajar, empezar a poner a trabajar mis manos, mis pies, mi cabeza, mi boca, lo que yo todavía no sabía que iba a poder empezar a trabajar. Este texto es el que me decidió a hacerlo. Quizá por mi naturaleza, hay quienes aprenden o deciden hacer las cosas de buena forma. Quizá por mi naturaleza el Señor tenía que darme un mensaje quizá no tan suavecito, sino un mensaje muy claro, contundente. Y este es el que quiero compartir hoy con ustedes. Lo vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 13, de los versículos del 6 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios, que fue lo que me dijo a mí en una homilía, en una misa hace tiempo. Jesús les puso además esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, pues no sirve más que para agotar la tierra. Pero él contestó: patrón, déjala 1 año más, así tendré tiempo para cavarle alrededor y echarle abono. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Esta es palabra de Dios. Aquí es una parábola que Jesús les dijo a sus discípulos para instruirlos, pero en aquella homilía yo sentí que esto era expresamente, el Señor me había llevado a aquella misa para decirme esto, y era un ultimátum. Era un: José Luis, tú ya escuchaste mucho, tú ya has participado de muchas misas, de congresos, de retiros, de pláticas, de charlas, de crecimientos, y se llega el momento en el que te voy a decir algo. Y entonces escuché este texto. ¿Y qué dice el patrón aquel día que fue a su sembrado, a su campo, y que vio que aquella higuera no daba higos y que dijo: oye, siempre que vengo, nunca encuentro nada. Nunca encuentro frutos. Y está nada más que utilizando abono, utilizando agua, malgastando la tierra, y no obtenemos frutos. Y aquí se trata de dar frutos. Era un sembrado. Porque ¿a quién le dijo? Luego aquel patrón le dijo: arráncala porque no sirve. Se lo dijo al viñador. Entonces aquel terreno, lo que estaba plantado en aquel terreno, tenía que dar frutos. Y sin embargo no los daba. Y yo me di cuenta entonces que me estaba diciendo el Señor: sí, ya utilizaste por años esas bancas, sí, ya utilizaste por años un espacio, y ahora ¿de qué se trata? ¿Qué frutos has dado? ¿Qué frutos para mí? No se trataba de qué frutos has dado en tu escolaridad, qué tanto has avanzado en tu escuela o qué tanto ganas en tu trabajo, sino qué has hecho tú para la viña del Señor. Y es que muchas veces así pasa. Tenemos muchos años participando, escuchando y de la palabra, y sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que ponernos en acción y no lo hacemos. Sin embargo, sí llega un momento en nuestras vidas
como lo fue para mí aquel día y como lo fue para esta higuera en aquel momento que aquel patrón fue, en esta parábola que narraba Jesús, en el que ya era indispensable que diera frutos. Y entonces, ¿qué dijo? Leyendo más el texto bíblico, ¿qué más me dijo el Señor aquí? No solo me dijo, oye, ¿sabes qué? No has dado frutos. También le dijo al viñador, arráncala, no sirve, esta planta no sirve. Pero hubo el viñador que dijo, déjala un año más, yo la cuidaré, yo la abonaré, yo la regaré, para que cuando tú vengas de aquí a un año, encuentres frutos. El Espíritu Santo diciéndole a Dios Padre, el patrón de la viña, diciéndole, déjamelo un tiempo. Mira, yo, el Espíritu Santo, voy a trabajar con él. Le voy a dar lo que hace falta. Lo voy a cuidar, lo voy a llevar, lo voy a alimentar, lo voy a guiar. Y va a dar frutos. Vuelve de aquí a un año y vas a ver que tiene fruto. Y si no tiene frutos, le dijo el viñador a aquel patrón, entonces sí la voy a arrancar. Si no da frutos en un año, la arrancamos. ¿Y yo qué sentí? Dije, tengo que ponerme a hacer algo. Definitivamente esto me lo está diciendo a mí claramente y yo lo sentí así, lo tomé de una manera así, literal. Me está diciendo a mí que ya tengo tiempo utilizando el terreno, utilizando el agua, el abono, lo que hacía falta, me han cuidado dentro de la iglesia y yo no he dado ningún fruto todavía. En ese momento empecé a ver qué hacía. Yo recuerdo en algún momento de que dije, ¿qué es lo que más me gusta de la iglesia, del ministerio? Dije yo, el coro. Me gusta mucho escuchar los cantos porque de esa forma fue como el Señor me fue trabajando para llegar a mi conversión. Y yo dije, voy a entrar a un coro. Y yo recuerdo que empecé a buscar, dije, me voy a ir a una parroquia que no sea la mía para que nadie me conozca. Y dije, voy a empezar a buscar un coro en el que yo pueda cantar, que pueda empezar a servir. Y recuerdo que fui a una parroquia de aquí, de mi ciudad, el Refugio, la parroquia de Refugio, y me gustó mucho el coro que cantaba ahí. Pero cantaban muy bien. Y entonces, ¿qué hice? Me puse a tomar clases de canto. Y yo recuerdo que el profesor me decía, el maestro, ¿es suficiente con que venga 1 o 2 veces a la semana? Y yo le decía, no, yo tengo que venir diario porque me urge. Tengo nada más un año para empezar a dar fruto. Yo recuerdo que hice eso. Recuerdo también que un compañero de trabajo me invitó a dar retiros, a participar dando un tema de evangelización fundamental, que era el amor del Padre. Y yo recuerdo que yo había escuchado ese tema, pero nunca lo había dado. Nunca había dado ningún tema de la iglesia. Y yo recuerdo que le dije que sí, sin saber qué iba a decir, sin saber qué iba a hacer. Yo estaba enfrente de un grupo en la iglesia y le dije que sí. Y llegó un momento en el que me di cuenta que ya estaba involucrado, que ya estaba en el camino. Y había sido efectivamente aquel viñador, porque yo decía, es que a mí se me antojó cantar y luego me puse a estudiar clases de canto. Es que me invitaron a dar un tema y luego me empecé a preparar para darlo. El Espíritu Santo estaba actuando porque yo ya estaba dispuesto. El Espíritu Santo empezó a darme ese gusto por esto, por leer, por hablar, por cantar en la iglesia y no solo en el baño. Me estaba dando esos cuidados que le había dicho al dueño del viñedo, que le había dicho al dueño de aquel terreno, que le dijo, déjamelo un año, voy a trabajar en él, vuelve en un año a ver si encuentras frutos. Y entonces empezaron a suceder cosas extraordinarias en mi vida. En el momento en que yo decidí que sí quería empezar a trabajar y empezar a dar frutos, me empecé a dar cuenta que lo del canto se me daba hasta cierto punto, claro. No voy a entrar en detalles. Puedo cantar en un coro. Empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta de que sí salía algo de mi voz, de que sí iba a poder estar en un coro. El maestro un día me dijo, oiga, José Luis, ¿en su familia hay alguien que canta? Y yo le dije, sí, mi papá canta. No en la iglesia,
pero sí canta, lo he escuchado cantar en fiestas o en reuniones o cuando está trabajando y canta bonito. Y el maestro me decía, sí, yo intuí que en su familia había alguien que cantaba porque algo trae por ahí usted. Vamos a ver qué logramos sacar de su garganta. Y algo se logró. Y empecé también a prepararme para lo del retiro, aquel tema. Y me empecé a dar cuenta que cuando empezaba a leer el texto del tema, me empezó a gustar la idea y empecé a imaginarme a la gente ahí sentada escuchando y empezó a gustarme mucho aquello. Y dije, ay, como que he estado equivocado, como que yo soy de aquí, como que sí soy de servicio, sí quiero hacer esto. Luego, gracias a Dios, me invitaron prácticamente me invité yo solo, para no mentir, en el radio, a trabajar en el radio. Y también eso me gustaba estar hablando e imaginarme a la gente en su casa escuchando hablar de Dios, de lo que hablábamos. Y entonces así empecé, pero fue este texto bíblico el que me dijo, ya es momento de empezar a trabajar. Ahora bien, si estás escuchando tú este llamado a ya empezar a trabajar, si hoy también es para ti esta palabra que dice, ya hace mucho tiempo que tú escuchas, ya sabes muchas cosas, pero no has dado frutos. Has estado recibiendo como aquella higuera recibía, pero no has dado. Y si tú crees que ya es momento, que tú pensar en que no tienes dones, en que no tienes capacidades, no es el pretexto, que no sea el pretexto. Te voy a decir por qué. Mira, lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 25, en los versículos del 14 al 30. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25, versículos del 14 al 30. Se verifica en el reino de los cielos la siguiente historia. Al partir a tierras lejanas, un hombre reunió a sus siervos y les encargó sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, al otro le dio 2 y al tercero solo 1. A cada uno según su capacidad, e inmediatamente se marchó. El que recibió los 5 hizo negocio con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo volvió el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5, diciéndole, Señor, tú me encargaste 5. Tengo además otros 5 que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Llegó después el que tenía 2 y dijo, Señor, me encargaste 2 talentos. Traigo además otros 2 que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu Señor. Por último, vino el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, yo sé que eres un horrible exigente, que quieres cosechar donde no has sembrado y recoger donde no has trillado. Por eso yo tuve miedo y escondí en tierra tu dinero. Aquí tienes lo tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y flojo, tú sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he trillado. Por eso mismo debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi vuelta me lo habrías entregado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de allá, fuera. Allí habrá llanto y desesperación. Esta es palabra de Dios.
y una palabra fuerte, esperanzadora y fuerte. Depende de la actitud que decidamos tener con respecto a esto de dar fruto, con respecto a esto de trabajar. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el Señor mismo nos va a dar los talentos que necesitamos para realizar algo. Todos nosotros necesitamos desarrollar esa misión que el Señor tiene para nosotros, para la que fuimos creados. Todos, absolutamente todos tenemos una misión. Pero el Señor sabe que necesitamos talentos, habilidades, cualidades, y Él nos las da. Y este texto nos habla de eso. Nos habla de que aquel patrón les dijo, según su capacidad, según lo que quería de cada uno de aquellos de sus empleados, les dijo, ven. Y a uno le dio 5 talentos, habilidades, dones, carismas. Esos son las habilidades, esos son los talentos que le dejó. Toma, a ti te dejo 5, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿De qué me di cuenta yo cuando leí esto? Que por lo menos puedo tener un talento. Por lo menos un talento. Si el Señor no quiere exigirme demasiado, si mi misión amerita solo un talento, ese talento he de tener. Entonces, si tú quieres empezar a trabajar, si tú quieres empezar a hacer una higuera que dé frutos, para que de aquí a un año que el Señor vuelva y te encuentre con frutos, por lo menos un talento tienes. Quizá tienes 2, quizá tienes 3, quizás 4, quizás 5, quizás 10, quizá más. Según la capacidad de cada uno, Dios nos ha dado talentos. ¿A través de qué nos los da? A través de su Espíritu Santo. ¿De quién es la decisión de empezar a trabajar en la labor? Es nuestra. ¿De quién es decisión empezar a realizar la misión por la que nacimos? Es nuestra. ¿Quién nos da los talentos? El dueño, el patrón, Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que se espera de nosotros frutos espirituales, frutos, trabajo en la iglesia, labor para otros espiritualmente. No me estoy refiriendo a grados académicos, no me estoy refiriendo a un excelente trabajo o a propiedades materiales. Me estoy refiriendo a frutos en la iglesia, frutos espirituales, frutos para Dios. Un fruto para Dios pudiera ser hombres de bien que hagamos de nuestros hijos si somos casados y tenemos hijos. Hombres honrados, que los eduquemos, que los formemos de esa forma y entonces podemos mostrárselos como un fruto. Pero el Señor nos dará los dones y los talentos que necesitamos para eso. Es solo un ejemplo. Hay muchas cosas, hay mucha labor que realizar. Dar pláticas en la iglesia, evangelizar, ser ejemplo de cristiano, de católico en tu trabajo, en tu escuela, ser ejemplo de honradez, ejemplo de un esposo fiel, de una esposa fiel. Hay muchas cosas que podemos realizar. ¿Cuál es nuestra misión? No lo sabemos. Algunos quizá ya estamos trabajando en ella, algunos sí ya lo sabemos. Hemos realizado varias labores, quizá algunos a la vuelta de un año, cuando supimos esto, entonces nos pusimos a la obra y quizás sí dimos fruto. Pero se espera de nosotros que lo sigamos dando, siempre. ¿Por qué? Porque a la vuelta de un año, cuando sea tiempo de higos, el Señor va a volver y va a volver a querer encontrar frutos. Hay que trabajar siempre nuestros dones. ¿Por qué? Aquí está, muy claro. El que escondió su don, el que escondió el talento, ¿qué sucedió? Se le quitó y lo mandaron fuera de la presencia del Señor porque fue inútil. Es textual, lo acabo de leer. Pues aquí está. Esta es la palabra que hoy quería compartir con ustedes. Ya lo creo que para mí fue importante. Marcó el inicio de mi labor. No empecé a trabajar de inmediato, quizá no, porque sentía que me faltaba prepararme, pero eso ya era camino, eso ya era empezar a caminar, ese era el arranque, empecé a prepararme, quizá era el momento en el que el viñador estaba preparándome, estaba limpiándome la tierra ahí alrededor, haciéndole poros para que pudiera entrar más agua, estaba poniendo abono, estaba enderezándome algunas ramas, estaba preparándome para que luego creciera y diera fruto.
así contempla esa posibilidad. Date ese tiempo de empezar a pensar en qué puedo servir. ¿Puedo ser lector? ¿Puedo preparar a los niños en la catequesis? ¿Puedo ser catequista? ¿Puedo ser colector? ¿Puedo ser, no sé, puedo ser sacerdote? ¿Puedo ser religiosa? ¿Puedo dar pláticas? ¿Puedo dar charlas? La próxima vez que hagan una actividad en el templo para recabar fondos, puedo ahora sí ir y ofrecerme para participar en alguna de las actividades, levantando lonas, poniendo sillas, poniendo las cocinetas para las señoras que van a preparar la comida. Puedo ir a preparar comida. Yo qué sé, hay mucho que hacer, hay mucha labor que realizar. Si tu limitación es: ya entendí que debo dar fruto, ya entendí que el Espíritu Santo me va a dar los dones que necesito porque el Señor espera que yo empiece mi labor, mi misión, para Él darme las habilidades que necesito para que las pueda realizar. Si tú sientes que no eres digno de empezar a trabajar para Dios, quédate con esta frase: Dios hace digno a quien Él quiere. Si tú no te sientes digno y el Señor te llama a trabajar en alguna labor, el Señor quiere que realices tu misión, el Señor te hace digno. Amén. Pues que así sea, con el favor